La Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los numerales 2 y 4 del artículo 106 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que establecen la preferencia materna para la tenencia de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador, para la tenencia. Creo que es súper importante analizar a fondo qué significa este cambio, esta resolución de la Corte Constitucional, porque ya estamos empezando a pensar algunas cosas que estoy segura están equivocadas. Hacemos contacto con Lolo Miño, ella es abogada experta en derechos humanos. Lolo, buenos días, bienvenida. Y quisiéramos que tú nos ayudes a dilucidar y a entender un poco más esta decisión de la Corte Constitucional que ha ido de la mano de, dice que era discriminatoria y desigual, que el momento de hablar de tenencia de los niños solo se dé preferencia a las madres. ¿Qué opinas tú de ello? Buenos días, Janet. Muchísimas gracias por la invitación. También felicitarte por este nuevo espacio que siempre nos llena de gusto saber que hay profesionales como tú que siguen en este oficio. Bueno, la sentencia de la Corte Constitucional ha causado un poco de polémica, y hay que decirlo, por el impacto que puede tener en el ejercicio de este derecho de tenencia. Y creo que la primera aclaración que habría que hacer con respecto a esto, porque muchas de las personas que nos ven, entiendo yo que no entenderán la diferencia en los términos legales alrededor de las posibles situaciones o instituciones del derecho de familia que rigen. Lo primero creo que sería distinguir entre lo que es la tenencia, la patria potestad y las visitas. La patria potestad es la facultad o el derecho que tienen los padres a decidir sobre las cuestiones de la vida de los hijos, las decisiones importantes de la vida de los hijos. Y este es un derecho que tienen los padres con respecto a los hijos y que es muy difícil de remover. La posibilidad de un padre de tomar decisiones sobre los aspectos fundamentales de la vida de los hijos es algo que no se puede remover sino por orden judicial, o tal vez si es que un padre cede esa patria potestad, pero es algo muy difícil de ceder o de llegar a perder, porque tendría que ser una situación de negligencia, de abandono, de que mi importismo súper grave como para que un juez declare que se puede perder este derecho a decidir sobre la situación o las cuestiones que tienen que ver con la vida de tus hijos. Entonces, Lolo, la primera cosa que deberíamos decir es que la patria potestad no tiene nada que ver con la tenencia, y la patria potestad por ley hoy es compartida. Padres y madres tienen derechos y obligaciones sobre sus hijos. Por supuesto, y esto es importante aclararlo, no se ha alterado el régimen de la patria potestad. Como digo, la patria potestad es un derecho inherente de los padres y las madres, se ejerce en igualdad de condiciones independientemente de quién tenga la tenencia o los regímenes de visitas, etcétera, o la situación jurídica de los papás. Esto se tiene en igualdad de condiciones y sí se puede perder en ciertos casos, pero es muy extraño que se pierda. Tiene que ser una situación de negligencia, de abandono muy, muy prolongado por más de 6 meses, dice la ley, y ahí se puede llegar a perder. Entonces, lo primero es que este derecho que los padres tienen sobre decidir o estar involucrados en la vida de sus hijos no desaparece con la sentencia de la Corte Constitucional. Lo mismo con respecto al régimen de visitas, que es también un derecho que tienen los padres que no viven con sus hijos a mantener un contacto periódico con ellos, y este es un derecho que sí, también puede ser un derecho a los hijos, pero en realidad es más un derecho a los papás que están separados. Entonces, ¿sobre qué sí regula la sentencia? ¿Sobre qué sí nos habla la sentencia? Nos habla sobre el régimen de tenencias, que es, dicho en términos muy simples, con quién van a vivir los niños y quién puede ser el representante legal de los niños frente a terceros, frente al colegio, frente, por ejemplo, en caso de cuestiones médicas. Entonces, ahí sí, en el tema de la tenencia, que es quién se queda con los niños en día a día, digamos así, ha habido una modificación. Y esa modificación responde a que originalmente el Código Orgánico de la Niñez, en su artículo 106 y también en su artículo 118, establecían lo que se ha llamado la preferencia materna. Es decir, se establecía que por ley todos los niños, en el caso de separación, automáticamente y por default, tenían que vivir con la mamá. Y lo que se cuestiona de parte de quienes presentan la acción de inconstitucionalidad es si eso es compatible con una perspectiva de género, donde se entiende que la condición de ser hombre y mujer no incide o no debería incidir en la posibilidad de una persona de criar y hacerse cargo de los hijos. Y hasta aquí yo estoy de acuerdo con la sentencia. Es decir, lo que se está tratando de normar es que la tenencia también sea compartida y no se, digamos, no se le dé solamente a la madre, sino que pueda ser compartida. Ahora, ¿cómo hacer efectiva esa tenencia compartida? O sea, el niño tiene que tener un lugar en donde pertenece, una sola casa. ¿Con qué criterio se decidiría si esa casa es la del papá o la de la mamá?
De acuerdo, es una muy buena pregunta. Lo primero, entender que quisiera yo primeramente explicar por qué la Corte Constitucional llega a esta decisión. Y es porque en realidad esta preferencia materna parecería responder a un estereotipo de género donde las mujeres solamente por el solo hecho de ser mujeres estamos más aptas para el cuidado y crianza de los hijos y que los hombres por esa misma razón no. Lo cual sería discriminatorio de ambos lados, porque las mujeres nos pondrían una carga que no necesariamente todas están dispuestas a cumplir ni son aptas para cumplir, y los hombres también por esa sola condición estarían excluidos de facto de la posibilidad de criar a sus hijos. Entonces, desde esta digamos, teoría y a la luz de lo teórico en derechos humanos, estaba bien. Ahora, la pregunta que usted me hace, Janet, es cómo operativizar esto. En realidad, y esto es parte del voto salvado que emiten las juezas Núquez y Corral, ellas dicen esto ya estaba regulado en el Código Orgánico de la Niñez, porque se establece la obligación de los jueces a hacer una evaluación caso por caso de quién sería el padre o la madre, o quién sería el progenitor, mejor dicho, más apto para quedarse con los niños. Este es un análisis que, en primer lugar, privilegia el acuerdo de los padres. Es decir, si en caso de separación los padres llegan a un acuerdo con respecto a quién se va a quedar con el niño, quién va a vivir, en dónde va a vivir el niño, pues se privilegia y se respeta ese acuerdo. Por supuesto que lo que nos preocupa no es ese tipo de casos que ni siquiera llegan a judicializarse, sino aquellos que tienen que ver con la falta de acuerdo, que es donde se generan más conflictos. Y en esos casos lo que se establece es esta obligación que tendrían que hacer los jueces de evaluar, en primer lugar, caso por caso, sin que exista una tenencia por default, sin que exista una preferencia por default en la ley. Analizar caso por caso cuál es el progenitor más apto para cuidar diariamente del niño. Ahora me preocupa algo, Lolo, y es que en esto, digamos, no sé cómo está la justicia en este momento, ¿no se dará eso finalmente una prioridad a entender que el niño puede estar mejor con quien más recursos tenga, que en la mayoría de los casos es casi siempre el padre, pero no quiere decir que porque tenga más recursos los niños van a estar mejor con él? De acuerdo, y la Corte Constitucional en su sentencia sí hace una referencia a esto en el sentido de que el carácter de apto o no apto para cuidar al niño, de más apto, no puede estar condicionado en un análisis económico. Es decir, la posibilidad de ser el más apto no va a depender de si ganas o no ganas más plata. Eso definitivamente no es así. Sin embargo, ¿cuál es la preocupación que a muchos de nosotros nos ha surgido alrededor de esta sentencia? Creo que no es el análisis legal de la sentencia, que está bien, es que, y en realidad, y hay que decirlo, o sea, las mujeres muchas veces nos vemos limitadas socialmente por estos estereotipos que automáticamente nos ponen como las cuidadoras, o que eso también a veces nos quita espacios en otros ámbitos de la vida social. Eso es cierto, estaba bien en estricta teoría que la Corte Constitucional decida que la preferencia en tenencia materna era inconstitucional porque genera una doble situación de discriminación tanto a madres o a padres. Ahora, la preocupación que nosotros tenemos es cómo en la práctica eso puede instrumentalizarse como un mecanismo de violencia adicional, porque desafortunadamente no estamos en Suiza, no estamos en Europa, no estamos en países donde ciertas formas de violencia estructural y de discriminación estructural a la mujer han sido superados. Estamos en Latinoamérica y las estadísticas que se presentan dentro de los amicus curia, en este caso ante la Corte, muchos de las personas que actuaron como terceros, amigos de la Corte, sin interés, pero amigos de la Corte, presentan en estos documentos cifras que son escalofriantes. Y es que el 80%, por ejemplo, de las mujeres separadas hemos sufrido violencia de género después de la separación o producto de esa separación. Y los índices más altos de esta violencia son de tipo patrimonial, o es violencia que se llama la violencia vicaria. ¿Cuándo hay violencia vicaria? Cuando las mujeres, después de salir de estas relaciones de violencia, seguimos siendo atormentadas, seguimos siendo hostigadas, seguimos siendo chantajeadas con lo que más nos importa, que son nuestros hijos. Entonces, más allá de que técnicamente, en estricto sentido legal, la sentencia es buena, la preocupación que tenemos es, bueno, estos hombres violentos, que no son todos, por supuesto, y hay que aclararlo y hay que decirlo, los hombres violentos que sí existen, ¿cómo van a utilizar esta posibilidad que tienen de judicializar una orden de tenencia materna para seguir perpetuando esta violencia vicaria, para ejercer nuevamente violencia patrimonial o para utilizarlo
a la luz de estas dos formas de violencia anterior como ficha de canje para, por ejemplo, reducir pensiones alimenticias, que eso, el universo de los juicios de pensiones alimenticias es algo de lo cual no se habla mucho, pero hay una serie de irregularidades que pasan por fraude a la ley, falsificación de pruebas, falsificación de documentos, esconder dinero, pasar propiedades a nombre de terceros para que el alimentante no tenga que pagar o tenga que pagar algo mucho menor a lo que corresponde. Entonces, en este escenario del derecho de familia plagado de trampas y donde la balanza generalmente está inclinada a quien tiene más posibilidades económicas, que como usted bien dijo, usualmente son los hombres, pues las mujeres no podemos sino preocuparnos porque decimos, bueno, ahora cómo van a utilizar esto para seguirnos violentando. Claro, bueno, y justamente, no sé si usted, si yo entendí mal, pero dentro de las excepciones que hace la Corte Constitucional está justamente que si uno de los progenitores ha sido protagonista o promotor de violencia, ese padre no podría tener derecho a esa tenencia. Eso es lo que yo entendí, así es como yo lo interpreté. ¿Usted estoy en lo correcto o no? Efectivamente, Janet, la Corte Constitucional creo yo que atiende a el clamor de pánico de muchos movimientos de mujeres, de madres que presentaron sus amicus curia frente a este proceso y que decían esto que yo estoy diciendo. O sea, en estricto sentido está bien, pero va a ser un arma adicional de violencia. Y la Corte, en uno de sus apartados, desarrolla el tema de la violencia vicaria como una forma de perpetuar este intento de control que se ejerce por la fuerza hacia las mujeres. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la Corte? La Corte dice que obviamente, resalta algo obvio, obviamente no se puede utilizar los juicios de tenencia como una forma de violencia y un criterio fundamental que debería tomar en cuenta el juez es precisamente ver si es que hay una situación o un entorno previo de violencia y en esos casos no se podría preferir la tenencia del violento. Esto un poco a la luz de casos que se han dado, por ejemplo, en el Comité de la CEDAW, como es el caso de Ángela González, que es una mujer que reiteradamente denunciaba violencia por parte de su esposo y que invocaba esto a la hora de no permitir las visitas de este esposo violento a sus hijos y finalmente, para no alargarles mucho el cuento, las autoridades obviamente no le hacen caso, dice que ese es un tema entre padres y madres que no tiene que afectar a los hijos, pero finalmente es precisamente la hija de Ángela González quien muere en manos de su ex marido maltratador como una forma de violencia hacia ella. ¿Qué mejor forma de castigarle a una mujer que dándole donde más le duele, que son sus hijos? Terrible. Entonces, la Corte un poco trata de evitar eso. Ahora bien, una cosa es lo que la Corte pueda poner en el papel y otra cosa es cómo trasladamos esto a la vida real. ¿Qué sucede en la vida real? En la vida real hay situaciones de violencia estructural, especialmente de tipo patrimonial y psicológico, que son muy difíciles de demostrar. Entonces, si es que yo, por ejemplo, he vivido 10 años en un entorno de violencia psicológica, por ejemplo, y trato de judicializar esto como una muestra de que efectivamente viví en un entorno de violencia, pues primero yo como mujer tendré que gastar más dinero en abogados para judicializar esto. Si es una mujer que no tiene recursos, pues no lo va a hacer. Luego, implica abrirme un frente adicional de juicios, así tenga dinero, me abro un frente adicional de juicios, me complico más, entonces este proceso que era antes de un solo juicio, pues se vuelve dos. Y en este otro espacio también podría haber margen de manipulación. Entonces, para mí eso, si bien, claro, el juez tendría que tomar en cuenta, pero en base a qué elementos. ¿Cuáles son los elementos que tendrá que tomar el juez en cuenta? Y luego hay otras formas, solo para acabar mi idea, Janet, perdón. Y luego hay otras formas de violencia que no son ni siquiera judicializables, peor perceptibles. ¿Cómo yo demuestro la violencia patrimonial, por ejemplo? ¿Cómo yo demuestro que durante 15 años mi esposo me controlaba a través del dinero? Es muy difícil. Y esa violencia patrimonial, desafortunadamente, es la violencia que con mayor frecuencia sufren las mujeres, especialmente aquellas que no trabajan, no tienen ingresos y que en este tipo de contextos, cuando ellas se quieren separar de un marido violento, es lo que más les pesa porque les chantajean por su incapacidad de generar recursos económicos, de pagarse un buen abogado, o incluso algunos hombres son tan descarados que les llegan a decir, yo le voy a pagar al juez y tú no tienes para pagarle al juez. Entonces, imaginémonos cómo el juez con qué elementos va a determinar una situación previa de violencia si no está judicializada. Claro. Tenemos un comentario de un padre que nos escribe a nuestras redes sociales. Dice, al fin los papás podemos tener a nuestros hijos y no ser juzgados sin siquiera el derecho a la defensa. Al fin tenemos el mismo derecho que las madres. Firma Esteban Ante. Y yo creo que, a ver, de aquí en adelante, quienes tienen que
dilucidar todas estas dudas o estos oscuros que tenemos alrededor de la decisión de la Corte Constitucional. Esta es la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Nacional. Gran responsabilidad. Pero yo creo que el tema de fondo es este. Tienen que encontrar un punto medio justo entre distintos casos, entre casos de padres que no son violentos y que por algún motivo se divorcian de sus madres, se separan de sus madres y luego esos niños son usados como medio de chantaje para precisamente conseguir cosas del padre, incluso seguir teniéndolo cerca o que siga manteniendo el hogar. Pero digamos, se utiliza a los niños que no los dejan ver al padre si no paga, bueno, en fin, los usa como moneda de cambio. Eso por un lado, pero por otro lado, también tienen que normar. En nuestra idiosincrasia latina, tenemos mujeres a quienes los hombres no les dejan trabajar. No les dejan trabajar, no les dejan estudiar, no les dejan salir a la calle. Su misión es estar en la casa cuidando a los hijos, cuidando la casa, cuidando el marido. El rato que se van con otra o quieren irse, digamos, desarmar el matrimonio, quieren irse y solo quieren mantener a los hijos y no quieren hacerse cargo de esa madre a la que durante 25 años no dejaron trabajar y quieren dejarla botada a su suerte. Entonces, hay estos detalles, Lolo, que hay que poner sobre la mesa para poder saber cómo se tratan, porque esos son los problemas de fondo. Sí, de acuerdo. Y como le digo, Janet, hay cosas que son imposibles de regular. Todos estos escenarios que usted nos está planteando para mí son escenarios imposibles de regular. Y luego la otra cosa que es, independientemente de que uno pueda tener la mejor ley, la mejor construcción normativa en cualquier materia, al final del día, esa construcción normativa a la hora de aplicarse tiene que pasar a través de los jueces. Y aquí es la mayor preocupación que a mí me surge, porque sin perjuicio de que hay jueces maravillosos que se toman su trabajo muy en serio, con mucha prolijidad, también tenemos este otro universo de jueces en el ámbito del derecho de familia que son fáciles de sobornar, que además no entienden los principios fundamentales que rigen su labor. Por ejemplo, esta del interés superior del niño, conceptos como la violencia patrimonial, la violencia vicaria, cuestiones como la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, y honestamente hacen unos análisis que son desprovistos absolutamente de contexto. Quienes hemos transitado por procesos de alimentos lo sabemos. Hay situaciones donde, por ejemplo, es evidente de lo que está pasando durante el juicio, que el padre ha escondido la plata, por ejemplo, y que lo ha puesto a nombre de terceros. Y viéndolo así, los jueces no tienen la capacidad de declararlo y de tomar una decisión en consistencia a esto porque están tan obsesionados con aplicar la ley a rajatabla sin ningún tipo de análisis que si llegan a decisiones que capaz en estricto sentido son legales, pero que no se ajustan a la realidad de lo que está pasando en esos casos. Y el gran reto que establece la sentencia de la Corte Constitucional en este caso es lograr que desde las judicaturas se haga un análisis integral, que no es solamente un análisis de derecho, no es solamente ver cuántos peritajes presentó el uno, cuántos peritajes presentó el otro, sino lograr hacer un análisis estructural de la situación de cada familia, de la situación de los niños, de la situación del padre y de la situación de la madre, lo cual requiere, me atrevo a decir incluso, posiblemente conocimientos que van más allá de lo legal, podría ser lo psicológico, lo económico. Entonces, la gran preocupación que tengo y la gran desconfianza que yo tengo en la posibilidad de que esta sentencia cumpla los efectos para los cuales fue diseñado, que es garantizar en igualdad la tendencia entre padres y madres, sea precisamente porque nuestros jueces en muchos casos, en la mayoría de casos, no son capaces de hacer este tipo de reflexiones, de este tipo de análisis, y en esa ausencia de análisis se toman decisiones que terminan siendo totalmente lesivas para el interés superior del niño. Y el interés superior del niño no es necesariamente estar con la mamá ni estar con el papá, sino estar con el progenitor que sea más apto para su cuidado. La Corte Constitucional habla de un progenitor sensible, no millonario, sensible y presente tanto en lo físico como en lo espiritual para contener al niño en su día a día. Pero esto es un análisis que ciertamente desde solamente leer artículos y tratar de aplicar automáticamente artículos no se lo va a lograr. Una última duda, ¿tú calificas como correcto que sea la Defensoría del Pueblo la que prepare esta documentación, reforma o planteamiento de aterrizaje de la reforma para que lo analice la Asamblea Nacional? No entiendo mucho eso, deberían ir directo a la Asamblea Nacional. ¿Por qué tiene que intermediar la Defensoría? Me preocupa el tiempo.
Bueno, es un poco el mismo modus operandi, digamos, que se utilizó en la sentencia de abril de este año con respecto a la despenalización del aborto en casos de violación. Se le delega a la Defensoría del Pueblo que haga el proyecto, un poco porque la Defensoría del Pueblo se entiende que conoce más a fondo, con mayor especialización de temas relacionados con el derecho internacional de los derechos humanos y su aplicación, que conoce estadísticas, que tiene, mejor dicho, el conocimiento para elaborar un proyecto de ley. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado un poco siguiendo el ejemplo del caso del proyecto de ley por la terminación anticipada del embarazo en casos de violación? Ahí la Defensoría hizo el proyecto y lo tengo que decir con mucha satisfacción, fue un proceso amplio de participación donde la sociedad civil de lado y lado estuvo participando en las mesas de discusión, contribuimos también con nuestros conocimientos a la construcción de ese proyecto. El proyecto pasó a la Asamblea, se designó una comisión especializada. Me parece que hay una comisión especializada en la Asamblea que trata cuestiones de infancia y adolescencia. Puedo estar equivocada en esto, pero me parece que es así. Se irá a la comisión especializada y esa comisión especializada también abrirá espacios de diálogo con la sociedad civil para que todos podamos aportar nuestros criterios hacia la construcción de una ley que pueda operativizar eso. Habrá el primer debate, como hubo el jueves anterior en el Pleno, y bueno, será este proceso de construcción democrática, digamos así. Ahora bien, lo que sí no es posible de cambiar en este momento ni alterar a través de este proceso de construcción de ley es la decisión, en el sentido de que se elimina, se expulsa del ordenamiento jurídico aquellas partes del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia que establecen la preferencia materna en la tenencia, eso sí ya no va a haber, pero sí lo que se le conmina al legislativo es que operativice o que redacte las normas que van a operativizar este nuevo concepto de igualdad entre hombres y mujeres. Y creo que el trabajo ahí de la Asamblea es clave para darles o diseñar los mecanismos más fáciles, más adecuados, para que los jueces puedan hacer esa ponderación sin que les cause demasiada dificultad y sobre todo que les dé las herramientas adecuadas para decidir en base al interés superior del niño, que creo que es lo más importante aquí. Muchas veces lo repetimos, suena trillado, pero es la verdad. Aquí no estamos hablando sobre lo que más nos conviene a los padres, que ciertamente también somos titulares y sujetos de derecho, pero lo más importante siempre va a ser el bienestar de los niños. Los papás, las mamás también tenemos derecho a visitas, a convivir con nuestros hijos, pero al final del día, todas estas decisiones alrededor de cómo los papás ejercemos nuestro derecho tiene que estar enfocado a lo que más le va a favorecer al niño en su desarrollo integral. Y esperamos, confiamos que la Defensoría y posteriormente la Asamblea haga un instrumento de ayuda y de apoyo a los jueces, que finalmente van a ser quienes determinen si esta sentencia va a ser una que garantice la igualdad entre hombres y mujeres o será un instrumento más de violencia vicaria contra nosotros, contra los padres también, porque también hay que reconocer, hay padres maravillosos que igualmente, al igual que nosotros, se enfrentan a procesos de judicialización innecesaria, también por formas de chantaje, por formas de venganza, que no está bien. Y un poco para cerrar el tema de cómo también hay una responsabilidad cultural hacia la ciudadanía, de cómo tenemos que dejar de ver estos procedimientos como mecanismos de venganza, como mecanismos de presión, y un llamado especialmente a mis colegas, los profesionales del derecho que ejercen en el ámbito de la familia, para que no utilicen este tipo de procesos como formas de exacerbar la conflictividad entre hombres y mujeres, porque desafortunadamente también hay colegas que litigan en muy mala lid y no les importa el bienestar de esos niños, y más bien lo que les importa es generar más conflictividad, porque esa mayor conflictividad les genera más clientes. Terrible, terrible, pero bueno, yendo al meollo del asunto, lo que necesitamos es que creo que no hay nada que convenga y que beneficie más a los niños que un acuerdo entre los padres y un 50-50, 50-50 en medio de la realidad y poniendo los pies sobre la tierra. No le puedes pedir 50% de mantenimiento, de manutención de los niños a una mujer que durante 25, 30 años no le dejaste trabajar y que ahora quieres que salga y sea una súper ejecutiva y pueda cubrir los gastos de los niños y darle el nivel de vida que hasta el momento tenía. Tampoco por el otro lado podemos esperar que digamos, por la exigencia de esos recursos, las madres utilizan a los niños como moneda de chantaje y no permitan ejercer el derecho que tienen los niños de ver
a sus padres y tener la presencia de sus papás durante su crecimiento y crianza. El diálogo, volvemos al mismo punto del inicio, no sabemos dialogar, no sabemos negociar, no podemos llegar a acuerdos, siempre nos sentamos en posturas que a todo nivel no nos hacen bien. Mientras menos tengamos que estar expuestos a este tipo de abogados que acaba de describir Lolo Miño, que lo único que quieren es alargar los procesos porque de eso se benefician mucho más económicamente, o que caigamos en manos de jueces que son fácilmente sobornables, o que caigamos y seamos un caso más de los miles que estudia la justicia en el día a día y tengamos que esperar tiempos eternos para recibir justicia. Pues todo eso lo podemos evitar si aprendiéramos a negociar, si aprendiéramos a dialogar, siempre pensando en el bienestar de nuestros hijos. Gracias, Lolo, por estar esta mañana con nosotros. Siempre bienvenida a Vis a Vis, aquí en esta conversación de tú a tú, en Visionarias. Así que muchísimas gracias y pues siempre bienvenida. Ya vamos a conversar también el tema del aborto por violación, que es un tema que la Asamblea no alcanzó a terminar de debatir y pues parece que se va a ir de vacancias sin dejar haciendo la tarea. Así que también vamos a conversar sobre este tema que causa mucha polémica, mucha preocupación, mucha confrontación entre distintos grupos y pues no debería ser así. Gracias, Lolo, y pues nos encontramos en una próxima. Gracias a ti, Danet, y buenos días a todos los que nos acompañaron la mañana de hoy. Visionarios y visionarias, simplemente para completar una información que di al inicio, yo había dicho, ustedes vieron cómo está de tapado la ciudad de Quito, yo dije que tal vez el aeropuerto no esté abierto, pero señores, sí está operando, está totalmente abierto el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito para entrar y salir de la ciudad en los vuelos nacionales e internacionales. Mañana no se pueden perder la entrevista con el ministro de Finanzas, Simón Cueva, que estará aquí en Vis a Vis de Visionarias. Nos encontramos entonces.